En barrios residenciales construidos en los últimos 20 años, la característica más notable con relación a la distribución de potencia eléctrica es la ausencia de postes y alambres aéreos. Los únicos elementos visibles son cierto número de transformadores de pedestal, gabinetes de interruptores y pedestales terminales localizados alrededor del área. La acometida de cable conectada a un alimentador primario cercano para traer la potencia al barrio. Normalmente el cable de la acometida trifásica termina en un cabezal o cabezote, el cual se conecta luego a las líneas y al neutro del alimentador aéreo. Usualmente se ubican dos dispositivos de protección en este punto de la conexión. Los pararrayos que protegen el sistema de cable contra descargas sobre la línea aérea, fusibles desconectadores para proteger el alimentador aéreo de fallas en el sistema subterráneo. En la base del poste, el cable se entierra para convertirse en el alimentador primario que forma un anillo en la zona para conectar a él los diferentes transformadores de distribución. Normalmente se instalarán dos alimentadores en un esquema de anillo abierto como este. Si ocurre una falla en uno de los alimentadores de entrada, entonces este puede ser aislado y cerrar el desconectador que está normalmente abierto. Similarmente, una falla en cualquier parte del anillo puede ser seccionada, dejando que el resto del anillo se alimente de cualquiera de las fuentes. El seccionamiento se logra no al abrir los desconectadores, sino al remover los conectores angulares en codo, los cuales están instalados en el terminal de cada sección de cable. Estos están enchufados en receptáculos al interior del gabinete de pedestal. Los dos terminales de alto voltaje realmente son entrada y salida para continuar el anillo primario. El lado de alto voltaje del transformador de distribución se deriva de este anillo. Si todos los conectores angulares están enchufados, entonces tenemos un anillo continuo. Si uno cualquiera es removido, entonces este sirve como un desconectador y así se interrumpe el anillo. Tenga presente que algunos conectores angulares son capaces de interrumpir el flujo de carga. Asegúrese de conocer el tipo de conector angular que está usando, con interrupción de carga o sin ella. Recuerde, cuando conecte o desconecte este conector angular, podemos estar tratando con un terminal de cable vivo o un receptáculo vivo. Este estará al voltaje monofásico primario, generalmente 7 kilovoltios o más. De este modo, siempre es necesario que el linieros use pértiga para línea viva cuando enchufa o desenchufa estas conexiones. Al tener esto presente, se provee un receptáculo para colocar en reposo un conector que haya sido extraído. El cable alimentador primario que conecta transformador a transformador alrededor del anillo va directamente enterrado a una profundidad de unos 3 pies. Las normas específicas varían de una localidad a otra. El tipo de cable más comúnmente utilizado para este servicio primario es el cable conductor sencillo con dieléctrico sólido, equipado con protectores de conductor y de aislamiento y con un neutro concéntrico enrollado sobre el exterior. Como este es un circuito monofásico, la capacidad de corriente del conductor neutro concéntrico debe ser la misma que la del conductor de fase. Algunas compañías de servicios públicos instalan cables en un ducto de polietileno flexible para proveer algún grado de protección mecánica. Esto tiene la ventaja adicional de permitir que una sección del cable que falle sea extraída del ducto y se reemplace sin tener que excavar la zanja completa. Otra ventaja en las nuevas instalaciones es que los ductos pueden colocarse con perforaciones subterráneas en vez de zanjas. Los cables subterráneos están bien protegidos contra incidentes relacionados con el clima, pero están expuestos al peligro de daños debido a actividades de construcción con equipos de excavación. Por esta razón es vital que el trazado de los cables subterráneos esté bien documentado y los diagramas se mantengan actualizados. En algunas instalaciones, la empresa de servicios cubrirá el cable con losas de concreto o madera antes de rellenar la zanja. La idea es que sirva de advertencia para cualquier persona que esté cavando en esta área. En los sistemas de distribución residencial subterránea, los transformadores de distribución generalmente están montados por encima del nivel del piso sobre pedestales de concreto y los cables salen de la zanja para conectarse a los terminales. Sin embargo, también existen sistemas en los que se instalan transformadores sumergibles bajo tierra. Hasta ahora hemos visto los alimentadores primarios subterráneos. ¿Y qué pasa con el suministro secundario que entrega el servicio a cada usuario?
Generalmente el lado secundario de cada transformador de distribución está conectado de tal manera que provea servicio a varios usuarios residenciales. Por ejemplo, este transformador de distribución en particular alimenta directamente 4 residencias aledañas, más 2 ramales secundarios que alimentan 4 residencias adicionales. En Norteamérica se suministra un servicio monofásico trifilar de 240 voltios, o sea, con derivación central y neutro a tierra. En otras partes del mundo se suministra a veces un servicio bifilar de 240 voltios, quizás con un cable adicional para suministrar una puesta a tierra segura. Usualmente se emplean cables de conductor único con dieléctrico sólido para este servicio secundario de bajo voltaje y no se requieren los blindajes en el conductor y el aislante. Los 3 cables de bajo voltaje a menudo se enrollan juntos para formar un esquema triplex, el cual se entierra directamente en la misma zanja que el cable primario, tan lejos de él como sea posible. Cuando se instalan ramales secundarios, se requieren puntos de unión que permitan hacer las conexiones a las residencias individuales. Estas conexiones se hacen en cámaras pequeñas o en pedestales. Las cámaras pequeñas están a ras con la superficie de la tierra y se cubren con tapas de concreto o acero. Ellas proveen apenas el espacio suficiente para hacer las conexiones requeridas. Las cámaras pequeñas realmente se asientan sobre la zanja de cables para facilitar la traída de los cables para la conexión. Es esencial que las conexiones se hagan a prueba de agua y que se provea el drenaje adecuado. Los pedestales también suministran un punto de unión para hacer las conexiones y estos se localizan por encima del piso. Los cables secundarios son llevados hacia y desde el pedestal de abajo hacia arriba. De nuevo, se requiere la impermeabilización y debe bloquearse la entrada al pedestal para impedir que accedan personas no autorizadas. Desde la caja de empalmes, el cable de servicio sigue subterráneo para conectarse a los medidores de los usuarios y de ahí a la caja de fusibles. Estos, localizados a la entrada del suministro, sirven para proteger a los circuitos de los usuarios. La protección para el sistema secundario del cable subterráneo está dada a menudo por un interruptor interno en el transformador de distribución conectado sobre el lado secundario del transformador. El transformador mismo está muchas veces dotado de un fusible protector en el lado primario. La protección para los alimentadores primarios se da por medio del desconectador con fusible en el alimentador primario principal. Para ayudar a ubicar fallas en los cables subterráneos de los alimentadores primarios, se instalan a veces indicadores de falla en cada gabinete de distribución. Estos dispositivos no inician ninguna acción, pero indican si ha pasado por ellos un exceso de corriente a través del anillo. Conociendo la dirección del flujo de corriente en el anillo abierto, podemos fácilmente encontrar cuál sección del cable tiene fallas. Por ejemplo, en esta disposición los indicadores de falla muestran un exceso de flujo a través del anillo en los transformadores 1 y 2, pero no en el 3. Claramente la falla está en la sección del cable entre los transformadores 2 y 3. Observe que una falla en el transformador habría fundido el fusible de alto voltaje. Los fabricantes de cables suministran la capacidad de corriente para sus cables y esta varía con factores tales como tamaño del conductor, tipo de aislamiento, proximidad a otros cables en la zanja, el espesor del aislamiento, este realmente es mayor para mayores voltajes, la capacidad de la tierra circundante para disipar el calor y el tipo y tamaño de los ductos si se instalan. Como era de esperarse, la capacidad de corriente para cables enterrados es menor que para conductores aéreos de tamaño similar, debido a la baja disipación de calor a través del aislamiento, el ducto y la tierra circundante. Como resultado, toma mucho más tiempo para que un cable se enfríe y por lo tanto no se pueden tolerar sobrecargas en ningún momento. En los nuevos desarrollos en suburbios o áreas rurales, pueden estar agrupados varios barrios residenciales alrededor de centros comerciales, escuelas, hospitales y otros edificios públicos y privados. En muchos casos, los alimentadores primarios trifásicos principales que alimentan el área son cables subterráneos directamente enterrados. Este diagrama muestra un ejemplo.
La subestación se alimenta desde una línea de subtransmisión aérea y el transformador reductor alimenta el barraje de la subestación a un voltaje de 13.2 kilovoltios trifásico conectado en estrella. 4 alimentadores subterráneos se conectan al barraje a través de interruptores individuales de circuito. Cada alimentador consiste en cables directamente enterrados, es decir, 3 conductores y un neutro, permitiendo de esta manera que se derive potencia trifásica o monofásica para el suministro a los usuarios. Por ejemplo, este alimentador subterráneo en particular alimenta varias cargas monofásicas residenciales a través de equipo de conexión en pedestal. Por el contrario, este otro alimentador provee alimentación trifásica a un gran centro comercial. Generalmente, las cargas concentradas, tales como grandes edificios y centros comerciales, requieren un suministro trifásico a 480 voltios. Los transformadores de distribución que alimentan estas cargas concentradas pueden ser de pedestal o estar instalados en el interior del edificio del usuario. El secundario del transformador de distribución alimentará generalmente un barraje de distribución y esta a su vez alimentará cada una de las conexiones de los contadores o medidores de servicio de cada usuario individual o grupo de usuarios dentro del complejo. Como en la mayoría de las instalaciones, la frontera entre el usuario y la compañía de servicios es el medidor. Normalmente la instalación del servicio para alimentar grandes cargas concentradas incluye esquemas para alimentadores alternos de respaldo. Un método para suministrar respaldo es alimentar el transformador de distribución desde 2 alimentadores primarios alternos. La selección se hace en el gabinete de conexión de pedestal más cercano. En otros esquemas se instala un segundo transformador de distribución, el cual se alimenta a través de un alimentador completamente independiente que está conectado a una subestación diferente. Cada uno de los 2 transformadores se operará para alimentar un grupo diferente de usuarios, pero el sistema secundario puede estar interconectado si uno de los transformadores o sus alimentadores primarios necesitan sacarse de servicio. Recordará que discutimos alimentaciones primarias y secundarias alternas en módulos anteriores. Obviamente hay muchos esquemas diferentes empleados en el suministro del servicio a áreas residenciales y cargas concentradas. Debe familiarizarse con instalaciones específicas en su propio sistema de distribución. En este punto, tomemos un descanso, luego regresaremos a ver los sistemas subterráneos en el centro de las ciudades. Ahora, por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.